Bien, ahora vamos a mirar la planeación agregada de acuerdo a los conceptos teóricos que hemos visto en nuestro curso y en ese sentido vamos a mirar el ejemplo que nos han dado frente al caso de las sandalias, ya que nos presentan ciertos casos. Sin embargo, vamos a tomar un ejercicio aquí hipotético que se nos presenta. Entonces, digamos que vamos a tener una información que nos dan ya anticipada. Primero nos dicen que la producción promedio por trabajador son de 20 unidades diarias. Entonces colocamos acá 20 unidades, que los trabajadores que yo requiero en mi demanda más baja son de 5 trabajadores, coloco 5 trabajadores, que el inventario inicial con el que voy a trabajar son de algunas unidades que yo tenga de inventario, entonces yo puedo colocar un inventario inicial de 10 unidades, que el costo diario de mano de obra, ¿cierto? Es decir, cuánto me vale ese costo que yo tengo, ese costo de producción es de 90, ¿cierto? Dólares o pesos, como lo queramos ver, que el costo de contratar a un trabajador es de 400 y el costo de despedir a un trabajador es de 700. El costo de almacenar son de 11 unidades. El costo del faltante son de 32 unidades y que la jornada laboral en la cual están los trabajadores es de 8 horas diarias. Recuerden que las jornadas laborales también pueden variar de 8 a 12 horas. Entonces todo depende de los datos que nos suministran. En este formato que nos han dado, nos dicen que las celdas de color gris son de cálculo automático y que las celdas de color blanco son las que se deben diligenciar. Entonces ya hemos diligenciado los datos iniciales que nos han dado. Luego vamos, cuando ya tenemos esa información, vamos a tener cuáles son los días que hemos laborado. Ya esta es la plantilla por el plan agregado de producción cuando tenemos una nivelación constante. Recuerden que en la teoría ya se explicó que es la nivelación, ¿cierto? Los métodos de nivelación y en este caso vamos a ver la fuerza de trabajo constante. En este sentido, vamos a decir cuántos días laboramos durante los meses. Esto lo sacamos con el calendario, o sea, tenemos que revisar nuestro calendario y con base en eso definir cuántos días laborales tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. En un ejemplo, vamos a tener que los días laborales, ¿cierto? Son estos que tenemos acá. Vamos a copiarlos y los vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Lo copiamos y entonces ya tenemos la primera información, que es los días laborales. La demanda, que fue la que calculamos, recordemos que en el ejercicio nos están diciendo cuál es la demanda agregada, es decir, que la debemos sumar por los productos. Entonces, digamos que en el ejemplo en que yo les estoy presentando, vamos a copiar esa demanda agregada. Esa demanda que es la del producto o tener unos zapatillas. Este formato que les traemos ahora pues ya nos arroja toda la información. Nos dice entonces que las unidades por trabajador es igual a los días que elabora un trabajador por la producción promedio que tiene ese trabajador. Quiere decir que si las días laborales al mes de enero son 22 y el promedio de producción por trabajador son 20 unidades, quiere decir que las unidades por trabajador son 440 por el mes de enero, ¿ya? Para esa demanda que yo tengo acá. Los trabajadores que tengo requeridos, entonces voy a hacer un redondeo de datos entre las unidades que ha tenido el trabajador, ¿cierto? Por
dividido entre la demanda. Entonces redondeo eso, ¿ya? Para poder saber cuántas horas debe trabajar ese trabajador. Cuántos trabajadores requiero de acuerdo a las unidades, a la demanda por las unidades de trabajo que se pueden dar en ese día. Quiere decir que para tener ese promedio de producción por trabajador, que son 20 unidades diarias, y si yo estoy trabajando 22 días, quiere decir que puedo producir, un trabajador puede producir 440 unidades. Pero si la demanda es de 2.300 unidades, para producir esas 2.390, teniendo en cuenta que un trabajador me puede producir 440, necesitaría 8 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tengo actuales? Pues esa es la información que ya nos decían. Recuerda que la calculamos con la demanda más bajas. Tengo 5 trabajadores actuales, quiere decir que pues voy a contratar 3, ¿cierto? Para poder tener los 8, que es restando esa información, ¿ya? Y luego me dice costo de trabajadores contratados, o sea, cuánto me cuestan esos 3 trabajadores. Quiere decir que me cuesta esos 3 trabajadores por el costo de contratar, que también me lo habían dado, que eran 400. Bueno, trabajadores despedidos, no tuve que despedir trabajadores porque miren que mi demanda es creciente. Si yo tuviese una demanda menor, entonces tendría que decir que eh, tuve que despedir. Pero miren, otra cosa importante, que mis trabajadores actuales, ¿cierto? Yo empecé con 5, pero tuve que contratar 3, o sea que ya voy a tener 8. ¿Listo? Trabajadores actuales 8 ya, porque tuve que contratar estos 3, entonces ya tengo 8, quiere decir que voy a mantener. Si acá en el mes de febrero yo hubiese tenido que contratar otro trabajador, recuerden que es por la cantidad de trabajadores que yo necesito versus los trabajadores que tengo. Si hubiese tenido que contratar, pues tendría que haber hecho acá la diferencia, y eso quiere decir que hubiese aumentado, aquí en vez de colocar 8 hubiera pasado a 9, y ahí sí hubiese tenido que hacer algún tipo de despido. Si yo llego, por ejemplo, acá a bajar alguno de los datos, digamos que por algún motivo acá se me bajó a 1500, digamos, estos datos se cambian, ¿ya? Mire que los trabajadores despedidos, aquí ya voy a tener 7, sigo necesitando 7, entonces no. Miremos a ver si en alguno de los ejemplos yo pudiese decir que los voy bueno, tendría que aumentar, digamos que aquí aumenté a 5.000 unidades. Acá ya tengo 9, sigo teniendo 9, no, vamos a ver si empezando con una producción alta de 5.000 unidades, se me llegan a dar despidos. No. ¿En qué momento pudiese llegar a tener despidos con una demanda? Acá tampoco. No. Bueno. Hay casos en los que se nos presenta que los trabajadores contratados tengo que disminuirlos por algún motivo. Aquí nos devolvimos al caso que estamos presentando, para que la tabla nos arroje los resultados que necesitamos. Bueno, aquí tenemos los costos de los trabajadores contratados, como el trabajo contraté el primer mes 3 y tuve que seguir contando con él durante los mismos meses, o sea, con los mismos, pues no tengo ningún inconveniente. Bien, trabajadores despedidos, pues no pude despedir porque pues mis trabajadores actuales eran los 5, sigo teniendo esos mismos 5. Trabajadores utilizados, los 8 que utilizamos, el costo de mano de obra es igual a los días laborales, ¿cierto? Los días laborales por
en los trabajadores utilizados por el costo diario de la mano de obra. Entonces ahí me sale que los costos de mano de obra son 15.840. Las unidades producidas por esos trabajadores son, o sea, es decir, que tengo más de la demanda, es igual a las unidades que puede producir un trabajador por los trabajadores que utilicé, o sea, 440 por 8, más el inventario inicial de unidades con las que contaba. Entonces me da que las unidades producidas eran 3.530. El inventario que yo tengo es igual a el, la demanda que yo tengo proyectada. Es decir, yo digo, si la demanda que yo tengo proyectada es mayor o igual a la diferencia entre las unidades producidas más el inventario inicial que yo tenía, me da cero, es decir, no voy a producir, ¿cierto? Es decir, si yo lo tengo. Pero si las unidades producidas, la diferencia entre las unidades producidas y la demanda, ¿cierto? Entonces ahí sí tengo que tener ese valor de la demanda. Bueno, aquí lo tenemos. El inventario también tiene su fórmula, no lo saca, son de 1.140. El costo que estoy almacenando es igual a el costo de almacenar una unidad por el inventario de unidades que tengo. ¿Ya? Las unidades faltantes pues no me hace unidades faltantes, los costos por faltantes pues no lo voy a tener y el costo total pues me lo arroja ya como la sumatoria de todos los costos. Y frente al comportamiento de cada uno de los meses me va sacando los resultados estimados. ¿Listo? Aquí en la gráfica nos sale el costo, de producción, ¿cierto? Mi plan agregado de producción mensual por cada uno de los 6 meses que tengo, el inventario con el que estoy teniendo, acuérdense que mi inventario era de mi inventario era de 1140 y las unidades faltantes, pues digamos que aquí no tuve, pero hay meses en que como tuve una producción menor, entonces voy a tener unos faltantes que tengo que considerar cómo los voy a organizar. Entonces digamos que este es con el método de fuerza de trabajo constante donde nos arroja una nivelación.